Los orígenes de la meditación. Hace aproximadamente 5.000 años, ningún hinduista estudioso de los Vedas se imaginaría que se analizaría en un moderno laboratorio equipado con electrodos y equipos sofisticados cómo funciona el cerebro a través de la práctica que ellos hacían habitualmente. Los orígenes de la meditación se encuentran en la India. Al menos así lo prueban los textos más antiguos que se han encontrado en los que se la menciona. Aunque se cree que la tradición es mucho más antigua y podríamos remontarla 5.000 años atrás. Se trata de los llamados textos védicos o Vedas, escritos en el subcontinente indio hacia el segundo milenio antes de Cristo. ¿Qué son los Vedas? En sánscrito, la palabra Veda significa literalmente conocimiento. Dentro del hinduismo se considera, por lo tanto, que estos textos escritos en sánscrito recogen la revelación sagrada y, por lo tanto, son esenciales para la religión hinduista. La meditación hindú era una contemplación del tipo espiritual. Encontramos referencias a ella en el dhyana de los textos védicos, que se podría traducir como moverse hacia la mente. El objetivo era, pues, encaminar la mente hacia la realidad del cosmos y profundizar en su mecanismo. Desde esta perspectiva vemos la diferencia entre esta contemplación y nuestra palabra meditación. Este último término proviene del latín meditatio, que vendría a significar algo así como pensar antes de acometer algo. Está clara la diferencia entre una y la otra. Mientras que en Oriente la contemplación es algo espiritual, la meditatio latina nos retrotrae a una especie de templanza, a la contención de las acciones en pro de una actitud prudente y reflexiva. Con los años se propagó a vastos territorios orientales, los cuales lo fueron adaptando a sus tradiciones y rituales, principalmente China y más tarde Japón. En los tiempos en que el budismo comenzó su propagación en China, algunas corrientes autóctonas ya habían desarrollado sus propias prácticas de meditación, como prueban los textos escritos. A veces se denomina a estas corrientes como proto-taoístas, ya que, por un lado, preceden a la formación del taoísmo como religión y, por otro, influenciaron en su posterior desarrollo. Las primeras referencias chinas a la meditación datan del siglo V a.C., época muy poco posterior a la aparición del budismo en la India. No sabemos si las técnicas meditativas de la India anteriores a la aparición del budismo pudieron llegar a China e influenciar las prácticas taoístas, pero parece poco probable. Y está comúnmente aceptado que las ideas hinduistas solo alcanzaron China a través del budismo. La razón de esto es que, para hacer posibles los viajes de larga distancia, se necesitaban regímenes estables que velasen por la seguridad de las rutas a lo largo del camino, cosa que no sería factible hasta la dinastía Han. Por ello, y a falta de evidencias que demuestren lo contrario, podemos considerar las mencionadas prácticas proto-taoístas como autóctonas. No está claro en esta inscripción se refiera a una práctica estática. Podría tratarse también de una práctica de Qigong en movimiento, debido a que el chino
carece de tiempos verbales, el texto puede ser entendido bien como una instrucción de lo que debe hacerse, por ejemplo, hacer más profunda la respiración y entonces expandirla, o bien como descripción de lo que sucede naturalmente en el cuerpo cuando uno se sienta en meditación. Cuando más se hace más profunda, se expande, o al hacerla más profunda, se expande. Las primeras referencias claras a la meditación en China las encontramos en el Guanzi, un gran compendio de textos político-filosóficos que lleva el nombre del filósofo del siglo VII a.C., Guan Zhong. No obstante, la autoría de estos textos no corresponde a este, sino a un conjunto de escritores anónimos posteriores. La datación del Guanzi es un asunto para el cual los historiadores no consiguen ponerse de acuerdo, aunque la opinión más acertada es que la mayoría de estos textos se escribiesen en los siglos V y VI a.C. y se compilasen bajo el mismo título alrededor del año 300 a.C., pudiendo haberse agregado material posteriormente hasta el año 26 a.C. En el Guanzi encontramos varios capítulos dedicados a la descripción de las prácticas meditativas. Entre estos, el más importante es el Neiye, entrenamiento interno, que es también probablemente el más antiguo y del cual deriva el resto. El Neiye puede entenderse como un manual de meditación, en el cual se incluyeron las referencias más tempranas al control de la respiración y se discuten sus bases fisiológicas. Shuo Guan. En Xuanzi es un discípulo de Confucio, Zhang Wei, quien instruye a este como una práctica de Xuan Guan. El discípulo le dijo: me senté y olvidé. A lo que Confucio preguntó: ¿qué es sentarse y olvidar? El discípulo le respondió: abandonar mi cuerpo, deshacerse de los sentidos, dejar mi forma material, abandonar la mente y fundirme con el todo. Eso es sentarse y olvidar. El concepto de Shuo Guan también se encuentra en el Guanzi. Se desarrollaría ampliamente en el futuro en textos como Xuan Guan Gu de la dinastía Tang. En esa época, esta práctica taoísta reflejaba ya una clara influencia del budismo en la escuela Tiantai. A finales del siglo I a.C. y principios de nuestra era, aparece el concepto de Shouji, guardar el uno, un tipo de meditación que comprende la visualización que se asocia con la alquimia interna y magia taoísta, y sus prácticas podían hacer lograr la longevidad. Desde la introducción del budismo en China, las prácticas taoístas comienzan a introducir conceptos de la práctica budista y a fusionarse con esta. Más tarde, en el siglo VI, Bodhidharma, Damo, introduce el Chan en China, una rama de budismo que hace de la meditación su pilar más importante. La meditación Chan es conocida como Shuo Chan, sentarse en contemplación. Pero incluso dentro del budismo Chan, varias escuelas han enseñado diferentes formas de meditación, como son el sistema Kanghua y la iluminación silenciosa de la escuela Caodong. Desde esta época
y ante la competitividad entre el taoísmo y budismo por el patronazgo imperial, ambas religiones adoptan prácticas una de la otra, en un proceso de sincretismo sin parangón que ha influenciado de manera notable la vida y el pensamiento chino. Meditación Zen. El sintoísmo y el budismo son las dos corrientes religioso-filosóficas predominantes en Japón, mientras que el sintoísmo es la religión originaria del archipiélago, el budismo, originario de la zona norte de la India, a partir de las enseñanzas de Siddhartha Gautama o Buda, fue introducido a Japón a través de la península coreana desde China hacia el siglo V. El Zen es una corriente del budismo Chan en China, que a su vez es una rama del budismo Mahayana, el gran vehículo. En contraposición al budismo Hinayana, o pequeño vehículo, que se practica en los países del sudeste asiático. El Zen, en Japón, ha ido evolucionando a lo largo de la historia y adquiriendo unas características propias. Centrado en la práctica meditativa, existen diversas escuelas de Zen en Japón. Las dos escuelas o ramas más importantes son el Rinzai Zen y el Soto Zen. Las principales diferencias entre estas escuelas es la forma en que se realiza la meditación. La forma más conocida en Occidente es la escuela Soto, que promueve la meditación Zazen, meditación sentada con las piernas cruzadas. La aparición de las grandes religiones más adelante potencian la inclusión de este tipo de técnicas para buscar la trascendencia. El budismo desarrolla un método para alcanzar la liberación o el nirvana e incluye el estudio de la meditación para alcanzar dicho fin. Paralelamente aparecen en el siglo IV una serie de prácticas ascéticas en la religión cristiana por los primeros monjes cristianos llamados Padres del Desierto. Estos monjes repetían una plegaria conectada al ritmo respiratorio buscando liberar la mente y enfocar la atención a Dios. La cábala judía también incluye la meditación para quietar la mente y centrar la atención en un solo y único tema. También los sufís, la corriente mística musulmana, persiguen el objetivo de liberarse del estafo errático de la mente. En España conservamos un rico legado de este tipo de prácticas en figuras como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús o Miguel de Molinos. El deseo de manejar la mente y orientarla a un objetivo ha sido prácticamente un deseo universal del ser humano, pues se ha dado cuenta de que el mismo instrumento que le ha llevado a dominar la naturaleza y colocarse en el escalafón más alto de la cadena tiene un reverso, en el sentido de que es la fuente de toda angustia. Tiene en su poder un instrumento poderosísimo que puede volverse en contra, siendo imprescindible, por lo tanto, aprender su funcionamiento y adquirir las habilidades necesarias para utilizarla. Y no, como suele ocurrir, que sea la mente la que nos acabe utilizando. En Occidente, la tradición meditativa importada de Oriente comienza a introducirse a partir del siglo XIX con el auge del colonialismo europeo. Figuras como Swami Vivekananda, Gurdjieff o Krishnamurti son claves en este sentido. Ya en el siglo XX se produce el apogeo de estas técnicas, a la vez que se produce una expansión del budismo zen y el budismo tibetano. Occidente
Adopta entonces la meditación vipassana basada en el control de la atención y la observación profunda de los estados mentales y físicos. La ciencia ha rescatado este tipo de técnicas despojándolas del aspecto religioso e ideológico y se ha dado cuenta de su importancia y utilidad en el ámbito de la psicología y psiquiatría modernas. La neurociencia nos ha proporcionado una extraordinaria manera de observación que nos ha permitido comprender cómo funcionan estos métodos, corroborando los enormes beneficios que estos tienen para la salud mental y física.